Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de la práctica profesional. En esta oportunidad vamos a compartir una charla con el licenciado Lucas Arife, que nos viene a comentar su experiencia como gerente comercial. Muchas gracias, Lucas, por estar acá. Esto es todo tuyo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, gracias a Ingrid y a Javier por la invitación. Siempre es un honor estar acá y que me tengan en cuenta. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, aprovechando de que no es tan numeroso y somos pocos, está buenísimo porque podemos charlar más que hacer monólogo y eso para que no nos aburramos. Así que aprovechemos. Yo empiezo a hablar y a contar, pero levanten la mano, pregunten, o ni levanten la mano, digamos, directamente pregunten, me frenan y cualquier inquietud me van diciendo y vamos generando la charla. Bueno, el título... Llegó tarde el chico. Nada, mentira. Bienvenido. Sí. Eh, el título, la verdad que de alumno a gerente fue porque realmente tuve muy poco tiempo para pensar el título y había pensado un montón que estaban mucho mejores, pero tenía que hacer el PowerPoint y uno lo mando ahora y fue ese. Pero bueno, es como el inicio de cómo llegué de alumno acá en la facultad a hoy mi posición de gerente comercial. Bueno, la primera parte sería un resumen de mi paso por la facultad que yo lo dividí como en 3 etapas. Y bueno, y ahí yo le voy a dar mis consejos de cómo lo viví yo y cómo creo que es la mejor forma de aprovecharlo. En la primera etapa, como alumno, yo vivía cerca de la facultad, entonces era como, vengo a la facultad, hacía lo que tenía que hacer, cursaba, me iba a mi casa y chao, digamos. Después con el tiempo me fui haciendo amigos, amigos del centro de estudiantes, y como que me empecé a involucrar un poco más y además de estudiar ya hacía otras cosas. Y después terminé como consejero directivo en el consejo de la facultad, que cuando entré ni sabía que existía, ni que todas las decisiones de la facultad se tomaban ahí. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora porque me permitió, hoy en día yo me siento en la mesa del directorio de la empresa y la experiencia que tuve en el consejo directivo de la facultad me ayuda un montón para entender cómo funciona, cómo argumentar, defender tus posturas, cuando tenés que someter a votación a algo. Y sin esa experiencia me hubiese sido mucho más difícil porque hubiese sido nuevo para mí. En cambio, cuando llego al directorio de la empresa, ya tuve esa experiencia y es muy parecido. Así que el que tiene la oportunidad de involucrarse, no solo en el consejo de estudiantes, en el centro de estudiantes o en el consejo directivo, sino también en todas las otras actividades que hace la facultad, las tutorías, todo eso te enriquece muchísimo y te da mucha práctica para que cuando salí a la calle ya tenía un montón de cancha que por ahí el que no hizo nada no. Y después tuve una tercera etapa ya más grande como docente. Siempre me gustó mucho la facultad, estar ligado conocí muchas personas, tengo muchos amigos, y es como que nunca me terminaba de despedir de la facultad. O sea, ya había egresado, estaba laburando, pero siempre en contacto, con llamados, con los amigos, juntadas, me invitaban a charla, una cosa, otra, y digo, bueno, salió un concurso un día para contabilidad gerencial, y digo, voy a rendir, voy. La verdad que no me tenía fe, me metí ahí dedicación y gané el concurso, quedé. Estuve poco tiempo, un año, Javi, un año aproximadamente, pero la verdad que también fue una experiencia enriquecedora porque la verdad que enseñar es una de las mejores formas de aprender y la disfruté un montón. Me costó muchísimo también, eso aprovecho y saco a la luz el laburo de docente, porque la verdad que requiere horas de lectura, de esfuerzo, de sentarse a planificar ejercicio, de correcciones, de variantes, de preparar la clase. Es muchísimo laburo. Y bueno, coincidió en que yo ya había tomado una posición de gerente también en otra empresa y la verdad que los tiempos no me daban y llegó el momento de elegir y bueno, elegí, digamos, el otro camino. eh, pero bueno, siempre digo, en algún momento, cuando tenga tiempo, voy a volver porque es hermoso el mundo de la docencia y se aprende muchísimo. Después, pasamos ahora a lo que es el mundo laboral. Ahí lo simplifiqué. Estos son en un grafiquito
los años que trabajé en cada lugar, desde que empecé hasta ahora. Si sumamos todo, da como 14 y no más de 14. No coincide con mis 30 años. No, mentira, no tengo 30. Pero bueno, es mucho, empecé desde muy chico en el negocio de la familia y eso sí un consejo, el que tenga posibilidad de, mientras estudia, ya empezar a vivir lo que es una empresa, ya sea, aunque no sea usted, o de emprender algo, o no sé, una tía que tiene un almacén y dice, tía, yo te voy a llevar el stock, te voy a presentar los impuestos, no sé, cualquier cosa que puedan hacer, les recomiendo que lo hagan, porque a mí me sirvió muchísimo. Eh, Arranqué en el negocio familiar, acá. Acá le puse operando porque en la parte donde me dediqué a hacer, que fueron como los 3 primeros trabajos. El primero, que ahí puse el grafiquito del señor que como que tiene todo ahí, porque aparte es muy parecido al negocio de mi familia, una ferretería, ahí desde los 14 años que salía del colegio y al principio iba porque no tenía otra, estábamos ahí con mis viejos, y de a poco empecé a hacer cosas, ayudando en el depósito, después mi vieja me enseñó a vender, a atender a la gente, después empecé a salir con mi papá a visitar clientes, pero siempre acompañando, escuchando, mirando. Y después, a medida que me fui haciendo más grande y empecé a estudiar, bueno, eso también despertó mis ganas de decir, bueno, quiero estudiar administración de empresas. Y cuando empecé a estudiar, para mí era como todo fascinante porque todo lo que veía acá y aprendía ya lo había visto en la práctica. Entonces, esa asociación entre la teoría y la práctica hace que lo aprendas mucho más rápido y además te entusiasma más porque vos decís, si bien acá vos lo ves con un ejemplo por ahí de la Coca, de Google y de empresas grandes, te das cuenta que es lo mismo, nada más que en otra escala, pero los problemas y los desafíos son los mismos. Después de eso me recibí y comencé mi primer trabajo, digamos, fuera de la empresa familiar, que justamente me ayudó la tesis, porque cuando hice la tesis la hice de procesos, casualmente de la empresa familiar, una empresa familiar donde todos hacían de todo, no había ningún proceso escrito, entonces mi tesis fue eso. Bueno, tomo ahí y armé todos los procesos administrativos, comerciales, todo de la empresa. Entonces fue como una tesis bien práctica. Y en paralelo había un puesto de búsqueda de analista de procesos en Gasnor. Que ahora que me acuerdo, esto me acabo de acordar, el profesor Marcelo, en esa época, me recomendó y me llamaron a la entrevista. Y bueno, como tenía todo fresco lo que acababa de hacer, quedé y comencé el trabajo ahí. Un cambio radical, porque yo he pasado de una empresa familiar que éramos 5 personas, donde todos hacíamos de todo, desde el depósito, visitar cliente, presentar impuestos, ir al banco a hacer los depósitos, a una empresa totalmente estructurada, con un montón de sectores, distintas gerencias, jefe, procesos y encima en el área de proceso, donde era como todo mucho más estructurado. eh, y ahí mi función era el análisis de todo tipo de procesos, que tenía procesos administrativos, comerciales y operativos. Estuve 1 año y 3 meses y aprendí un montón porque lo bueno del sector era que veías procesos de punta a punta de toda la empresa. Entonces, me acuerdo el primero la primera tarea que me dieron fue relevar el proceso de incorporación de clientes. Y ahí como que empecé, bueno, ¿cuál es el alcance de este proceso? Y el alcance era desde que una persona viene y se acerca a Gasnor a preguntar, quiero tener gas natural en mi casa, ¿cómo hago? O sea, ese era el primer paso, la consulta, que le tenés que dar el papelito, tenés que llenar esto, hasta que esa persona prende la hornalla y sale gas y se pone la pava para tomar un mate, digamos. O sea, el proceso terminaba ahí. O sea que pasaba de todas las presentaciones de papeles, factibilidades técnicas, la obra, la instalación, la aprobación, las inspecciones, la facturación, porque salía la primera factura, la colocación del medidor, y hasta que la persona tenía gas. Pasaba por todos los sectores, administrativo,
el financiero, la parte operativa. Entonces veías de punta a punta y me sirvió mucho eso, esa experiencia para entender cómo cada una de las áreas de la empresa interactúa con las otras y cada cosa que vos tocas en un sector tiene un impacto en otro. Entonces esa visión de sistema, que acá la vemos muchísimo en la práctica, en la teoría, ahí la pude ver en la práctica y decir cómo una decisión operativa de cuántos pozos hago por día para instalar servicio tiene una repercusión en el análisis financiero. Del gerente financiero que no tiene idea de cómo se hace una zanja, pero esa zanja tiene una consecuencia en el número que él analiza después. Me estaba yendo bien, era lindo, pero bueno, esto seguramente le va a pasar a todos también, que te salen oportunidades mejores. Y me salió la posibilidad de entrar en un programa de jóvenes profesionales de Telefónica para la empresa Movistar puntualmente acá en Tucumán, y era la posición para analista de marketing. Ajá. Bien. Ahí está Marcelo, justo te estaba lavando recién. Bien. Entonces, me salió la posibilidad, al principio con un poco de incertidumbre, porque cuando me llaman, te queremos entrevistar por un programa de jóvenes profesionales, pero no había un puesto definido. Venía a entrar al programa de jóvenes profesionales y después vemos qué hacer. Y yo digo, no sé, porque me gustaba Gasnor, estaba bueno, pero bueno, en ese sentido como que yo soy así de, bueno, voy. Entonces, sí, exacto, me arriesgué y la verdad que fue una muy buena decisión, porque Gasnor, si bien era una empresa muy grande, era regional y acá estaba pasando una empresa que estaba a nivel país y a nivel mundo en realidad. Entonces, apenas entré, capacitación, viaje a Buenos Aires, 2 meses allá, edificios, locura, así, una bomba comparado a lo que era acá. Y bueno, aprendiendo también un poco de todo y todavía sin un puesto definido. Entonces termina esa capacitación de 2 meses, vuelvo a Tucumán y era como que, bueno, estoy en mi mejor momento, decía yo, y llego a Tucumán, me dicen, bueno, preséntate en la oficina de la Junín. Llego a la Junín y me recibe mi jefe de ese momento, y no sabía ni quién era. Le digo, bueno, yo soy Lucas Arife, vengo del programa de jóvenes profesionales. Y me mira y me dice, pero ya pregunto. O sea, es como que había una falta de comunicación que él no tenía idea de qué iba a ser yo. Pues bueno, era como bien piola, se reía. En el momento dice, discúlpame, pero la verdad que no tengo idea. Y es como que, bueno, pasa, sentate, ahí está un escritorio, mira, así llegó tu computadora, un bolso así con la computadora, las cosas. Y yo me senté ahí y digo, ¿qué hago acá? O sea, no tenía tareas, no tenía nada. Bueno, había un grupo de otros 3 analistas, toda gente más grande. Y digo, bueno, me tengo que hacer un lugar, o sea, ya estoy acá. Hay que pelearla, buscar qué hago. Y bueno, empecé a interactuar con mis compañeros que me empezaron a enseñar cosas. Gente, bueno, en ese momento yo tenía 28, creo, y mis compañeros más de 40 todos. O sea, tienen mucha experiencia. Sí. No, en realidad no, porque era un programa a nivel nacional de jóvenes profesionales. Entonces eran 52 personas. La mayoría de Buenos Aires, todos ingenieros, porque bueno, había mucha área técnica allá. Y del interior éramos 3 nomás. Estaba una chica de Mendoza, estaba yo de Tucumán y otro chico de Bahía Blanca. Éramos los 3 del interior. Y era como una inducción sobre la empresa general, que era Telefónica en el mundo, a qué se dedicaban, los servicios, a dónde apuntan. Después cada una de las empresas, Movistar, Telefónica, que era la fija, y Speedy, que era internet de ese momento, pero era una inducción general. Entonces, bueno, cuando llegué acá era esa sorpresa. Es como que eran 2 mundos distintos, Telefónica Buenos Aires y Movistar acá en Tucumán. Bueno, entonces yo digo, bueno, empiezo a aprender de mis compañeros que uno se dedicaba a ellos como ya tenían separadas las tareas. Uno se dedicaba a medios,
veía toda la parte de trade y medios gráficos, y el otro hacía toda la parte de innovación. Había como varios programas de innovación que se hacían dentro de la empresa, y él dirigía eso. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? Hasta que encontré mi nicho, y a mí me iba bien con los números. Entonces empecé a bajar tablero, veo, bueno, acá falta información, no sé cómo tomaban ciertas decisiones, el sistema no lo sabía manejar nadie, donde bajaban las bases de datos, todo como que se pedía por ticket a Buenos Aires y te bajaban el filtro que vos necesitabas. Entonces yo digo, bueno, tirame un general, y empiezo a bucear en los números y a armar informes. Y le empiezo eso a mandar a la gerente. Entonces, como que, mira, este informe está bueno, ¿me puede agregar? Siempre te decía, agregamos una columnita, y eran 10 columnitas más, pero bueno, me lo pasaba, y yo lo iba procesando y trataba de sacar información de esos datos, en realidad. Entonces empecé a, bueno, cómo el market share en Tucumán, cuánto de Claro, eso sacaba los datos de las antenas, cuánto de Claro, cuánto de personal, cuánto de nosotros, cómo la oferta comercial empecé a comparar una de otra, y hacer la parte que ellos le llamaban de inteligencia comercial. Que de Buenos Aires te la mandaban, pero era muy de datos de Buenos Aires. Entonces, bueno, trataba de hacer lo mismo con los datos de acá. Y bueno, eso me empezó a posicionar bien con la gerente, y empecé a trabajar ya más que en el departamento de marketing, muy de cerca con ella. Entonces yo le armaba los reportes y le iba armando. Le actualizaba, armaba tableros, indicadores y todas esas cosas que... Exactamente. Todo lo que ven en control de gestión lo aplicaba ahí. Sí, sí. Exacto. En control de gestión lo explican mejor. Y, sí. Encontré mi nicho ahí, y me pasó que un día, sí, me pasó que un día ya la gerente, yo le llevaba los informes, y era como, bueno, a ver, explícamelo. Y yo le explicaba. No, era todo en Excel en ese momento. Power BI vino después. Todo en Excel en ese momento, y bueno, explícame. Entonces yo le explicaba, y hasta que un día ella tenía que viajar a Buenos Aires, me acuerdo, a las 7 de la tarde, yo le llevo el informe a las 5 o a las 4, no sé, que ya se iba, y me dice, explícamelo, y le intento explicar. Vamos. ¿Qué? Le digo, ¿cómo? Sí. Le digo, ¿cómo vamos? Sí, vamos. No, había sido a la mañana y era el viaje a la tarde. Así que me tuve que ir a mi casa, armé un bolso, me sacaron ahí el pasaje, me fui con ella y empecé a viajar y a sentarme en la mesa con los gerentes y los directores a nivel país de Telefónica. De por ahí yo hablaba, solamente daba mi parte, pero lo que escuché y lo que aprendí ahí, impagable, digamos. Exacto. Sí. Sí. Sí, tal cual. Exacto. Y eso, ese aprendizaje de ahí me sirvió un montón en los otros trabajos, ya les voy a contar también. Entonces, bueno, ahí estuve 3 años, y en un momento ya decidí irme porque la verdad que me iba bien, tenía buena proyección de crecimiento, pero después llega un momento que Movistar se empieza como a achicar, la gerente regional se retira, y yo digo, bueno, ahora se abren posibilidades porque el jefe Tucumán seguro pasa a ser gerente regional. Bueno, y ahí también el trabajo era regional, así que ahí empecé a viajar y a conocer todos los mercados de Salta, Jujuy y todo el norte. Pero yo esperaba que pase eso y digo, buenísimo, se abre oportunidad, pero no. Decide Telefónica que todo el norte pasa a depender del gerente de Córdoba. Entonces digo, no, bueno, acá ya las posibilidades seguramente se van a ir disminuyendo, y empecé a buscar otra cosa. Y me fui. Renuncié y me fui. Ahí en el... Exacto, tal cual. El norte ya perdía protagonismo porque dejaba de ser región y pasaba a depender de Córdoba, que era la región centro, y ya era centro-norte, pero con cabeza en Córdoba. Entonces, bueno, ya acá era... Es más, se duplicaron muchos departamentos y mucha gente se tuvo que ir porque en un momento se hace la unificación y quedaban 2 jefes de administración, 2 jefes de marketing,
Y bueno, salvo los jefes comerciales que eran por provincia, todo estaba duplicado. Así que bueno, se unificaron equipos, hay gente que se fue, tal cual. Claro, la gerente se había ido y obviamente que el gerente de Córdoba tenía su gente cercana y yo desde acá no iba a tener mucha conexión con el gerente general, así que vi que, digo, no, esto. Y bueno, y de hecho fue una buena decisión porque Movistar ya acá no tiene ni oficina. Yo creo que este año, no sé si fue este año o el año pasado, ya no quedó nadie. Solo quedan los agentes que venden a nombre de Movistar, pero Movistar como empresa ya acá no está. Entonces en ese momento digo, bueno, renuncio y me voy digo, me voy a poner algo propio, que me fue mal, ya claro, pero fue una experiencia también muy buena. Eh, Empecé digo, voy a distribuir, yo en ese momento empezaban a salir todo lo que eran productos para celíacos y digo, bueno, nadie vende, voy a vender. Y en paralelo, mi viejo me pide volver a la empresa familiar, vuelvo y digo, bueno, vuelvo a la empresa familiar, ya hice mi experiencia afuera, que era lo que yo quería, y arranco mi proyecto en paralelo. Bueno, la cosa es que fue un año que no prosperó mucho, es difícil la relación con la familia, es todo un tema de estudio en la administración, las empresas familiares, que es muy interesante, pero bueno, en mi caso no me fui bien por ese lado. Y en paralelo con mi proyecto, que ahí también me di cuenta que cuando vos tenés una empresa muy estructurada y grande, tenés un montón de cosas que están resueltas que no las ves. Pero cuando tenés que hacer todo vos, decís, no, ¿y quién hacía esto allá? Entonces, bueno, es un aprendizaje también muy poderoso que también te baja un poco y te hace bajar un par de escalones y decir, no, no es tan fácil como parece. Pero bueno, lo bueno es que tenés todas las herramientas para hacerlo. Bueno, de ahí, después de ese traspié de un año, digo, bueno, salgo al mercado de nuevo a buscar trabajo. Y me aparece una oportunidad que era gestor de desarrollo comercial en Moto Sáenz Peña. Voy a la entrevista y era también una empresa familiar muy grande en cuanto a facturación, pero con una estructura de familia. Era la segunda generación, estaban entrando los dos hijos, uno se hacía cargo de toda la parte comercial y el otro de toda la parte administrativo-financiera. Entonces, bueno, me junto con ellos, me hacen la propuesta, como que no estaba muy claro el puesto, pero bueno, yo digo, después de lo de Movistar, dame una silla nomás y ya me armo a ver qué hago acá, digamos. Que bueno, estuvo bueno también porque ahí no había un gerente comercial, estaba el dueño que manejaba la parte. Y también fue parecido, llegué el primer día y ¿dónde te vas a sentar? No, bueno, no hay escritorio. Bueno, Tomás, agarró mi oficina, me hizo el dueño, yo me iba a pasar a la otra oficina, había otra oficina que era del padre, se pasó a la S y yo quedé en su oficina. Digo, bueno, empezamos bien, por lo menos tengo oficina. Sí. Y bueno, y ahí, de nuevo con la hoja en blanco, y volví a la base, digo, ¿qué hago? Y a los datos. Agarré el sistema, saqué todos los datos y empecé a hacer análisis y a buscar qué vende esta empresa, cómo, cuál es el 80-20 de los productos, quiénes son los clientes. eh, sí, sí, es verdad. Ya había hecho computación 2, pero me habían dicho que estaba buena y la hice operativa. Después la nota en el analítico era y tenía que elegir una y elegí operativa que me habían dejado. Sí, computación 2, digamos, quedó ahí. Sí. Así que bueno, el primer paso, sacar todos los datos y a través de los datos lo puedes entender al negocio. Vas cruzando datos con la... con... Ah, no, no, pero lo que quieran aportar, preguntar, digo nomás, no hay problema, digan, vayan preguntando. Eh, ¿Cómo? Sí, éramos pocos. Pablo Granero, Gonzalo Mora, con ese grupo. Creo que Gonzalo ya era ayudante cuando yo la cursé, o fue el año que viene, no me acuerdo, el año siguiente. Bien. Entonces, bueno, primer paso, agarro los datos y empiezo a entender en base a los datos cómo era el negocio. Y acá, a diferencia de en la etapa anterior que era operando, era mi primera experiencia liderando, porque acá yo ya tenía un equipo. Acá tenía a cargo 5 viajantes
y 7 sucursales. Para mí era nuevo y entro y yo era el más chico de todos, gente de muchos años del rubro que conocían todo lo que se te ocurra sobre los repuestos de moto. Esta gente lo conocía y yo no sabía nada. Entonces mi primera experiencia en eso también era como bastante, tenía muchas dudas e incertidumbre de decir, bueno, ¿cómo hago yo para ser jefe o liderar a estas personas que son todas más grandes que yo y que incluso ya habían tenido malas experiencias anteriores con jefes que habían traído? Entonces como que vos llegabas y decías, no, este pendejo este que viene hacia acá. Claro, tal cual. Exacto. Que en principio el puesto era esto, gestor de desarrollo, porque la idea era, bueno, tener que potenciar la parte comercial y fíjate cómo seguimos creciendo. Y bueno, eso implicó empezar a meterme en los negocios, conocer los sucursales, viajar con los vendedores al norte y conocer cómo es cada uno. Y acá al margen de los datos, la segunda clave fue la humildad. Esto es fundamental al momento de entrar a un equipo que ya está formado y laburando, entrar con humildad y entender yo tengo que aprender de vos. O sea, yo no te vengo a enseñar nada, primero necesito aprender de vos y después vamos laburando juntos para que esto crezca, para que tu laburo sea mejor, para que tu laburo sea más eficiente. Pero primero eso, digamos, yo no sé, no es que vengo a decir tienes que hacer esto, vengo a que vos me enseñes cómo es el negocio. Y la verdad que así me fui ganando la gente y como empezó a funcionar muy bien el equipo, directamente ya me pasaron como gerente comercial. Si el dueño dijo, bueno, yo ya me dedico a otras cosas, tenía otros proyectos, eh, tenía varios bares, cerveza y otras cosas, y tomé el cargo de gerente comercial. Ya con todo el equipo a cargo, más la gente de compras también que trabajaba conmigo. Y bueno, ahí empecé a... Sí. Mm. Sí, tenés de todo, digamos. La clave para mí es adaptarte muy bien y conocer mucho a las personas. Porque, por ejemplo, dentro de ese equipo tenía gente que era muy predispuesta y estaba abierta y te contaba, te enseñaba y te mostraba todo el negocio así con toda la apertura. Y tenía gente que, wow, y no te daba mucha bolilla. Pero bueno, eso también, esto es clave. Acá en esta etapa es muy importante las habilidades duras, digamos, o sea, análisis de datos, entender los números y un montón de cosas. Cuando pasa a esta etapa, toda la parte, el conocimiento duro pasa a segundo plano y empieza a tener mucho más relevancia las habilidades blandas para llevar adelante el equipo. Conocer a la gente, cómo se motiva cada uno, eso era fundamental. De ir conociendo y decir, bueno, yo sabía que, por las dudas estén viendo, no voy a decir los nombres, pero yo sabía, sucursal 3 de Motos Sáenz Peña era una persona que estaba hace años y es como que él ya estaba cansado de que siempre venían y le decían, sí, a ver, decime cuál es un problema para que lo trabajemos, lo solucionemos. Y él era, bueno, le voy contando mis problemas a 10 personas y nadie me lo soluciona. Entonces, bueno, ahí detecté eso y digo, yo a este chico tengo que venir, no le voy a decir que me diga 10 problemas, que me diga 3 y como sé lo tengo que solucionar, porque si vengo, me dice 10 y no le soluciono ninguno, o sea, el otro día ni me recibe. Así que lo que hice ahí fue la primera ronda de las sucursales, relevé todos los problemas de todo. Bueno, problemas le llaman a ellos, me falta mercadería, no me llega a tiempo, estamos caros, necesito más plazo, bueno, todas las necesidades comerciales. Sumé todo así en un Excel y digo, bueno, ¿cuáles son las 3 que son comunes a todo? Voy a trabajar sobre esas 3. Entonces le puse foco a eso, empecé solucionando esos problemas y ahí ya me dieron una gota de credibilidad de decir, bueno, o sea, me relevó los problemas, no me resuelto 10, pero estos 3 que eran los más importantes ya están. Y bueno, y eso te da pie a que ya empiezan a tener confianza. Y bueno, y siempre también generando el espacio de que te cuenten, de que hablen, de que se descarguen. Y hay mucha gente que por ahí
te tira queja, 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 queja. Y ya llega un momento en que voy a decir, bueno, tírame una buena. Pero bueno, es parte de esto. Pero bueno, después ya lo vas aprendiendo a llevar y a sacar vos mismo de esa rueda de queja y a decirle, bueno, pero entiendo tu problema. ¿Qué hacemos? ¿O cómo lo solucionamos? Por ahí mucha gente está acostumbrada a, el problema es del otro. No me mandan, no me dan, no me... Está bien, digamos, ese problema lo vamos a solucionar de fondo, pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para tratar de solucionar eso desde nuestro lado? Entonces, bueno, metiéndolo en ese ejercicio y también mucho en el ¿qué harías vos? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos? Porque si no, también si vos vas y decís todo, hay que hacer esto, eh, por ahí la persona que está del otro lado no se siente parte de la solución y es más difícil que se comprometa con eso. Es distinto a que, che, ¿qué hacemos? Para ello muchas veces sabía lo que teníamos que hacer, pero bueno, vení, lo charlemos, lo armemos entre los dos, decime qué opinas vos, yo opino esto, lo construyamos, lo acordemos y ahí es mucho más fuerte el compromiso porque llega a un objetivo conjunto. Bueno, los dos decidimos esto, vamos, lo hacemos. Distinto a cuando vos le decías, hace esto, y también el compromiso con el resultado, porque es como que, bueno, hace esto, listo, lo hago. Si sale mal, vos me has dicho que lo haga. Es distinto a, hagamos esto, bueno, esto lo hemos planificado, lo hemos acordado. Si no sale bien, yo también soy parte del responsable. Entonces, bueno, eso hace que la gente se comprometa mucho mejor. En San Peña, en el 2019, tenía 32. A ver, 32, 87, 31. Uy, ya dije mi edad. Tenía 31. Y también, bueno, eran toda gente de más de 40 años. Después me salió la posibilidad de gerente comercial en Amper. Que cómo surge, eh, esta posibilidad surge por el que era mi jefe en Movistar, entró a trabajar en el grupo Univer. Por eso es importante también que dejen buena imagen en todo lugar que trabajen. Entonces cuando él entra a Univer, entra como gerente comercial del grupo. Y bueno, Amper es una de las unidades de negocio del grupo. Se genera esa vacante, lamentablemente en la época del COVID, el que era el gerente comercial falleció. Entonces, bueno, se abre esa vacante y cuando se abre el pie, se acuerda, anteriormente él trabajaba en Yumac, estábamos en rubros parecidos, entonces por ahí charlábamos, che, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te desempeñas? Yumac era parecido, entonces hablábamos cada tanto. Entonces, bueno, me llama, venía a la entrevista, y bueno, y empiezo a tener entrevista, esta empresa, también una empresa familiar, pero mucho más grande y mucho más cerca de una empresa profesional que de una empresa familiar. O sea, ya hay una segunda generación. El CEO también, ex alumno de la facultad, Oscar Berkovich, que a ver si lo conoce Javi, 36 años, tiene un año más que yo, estudio por todos lados, licenciado en economía, ultra 10, la verdad que un chico muy preparado. Él toma la batuta, digamos, en la empresa familiar y la empresa empezó a transformarse ya en una empresa, se me acabó el escenario, en una empresa mucho más profesional. Se empiezan a contratar mandos medios, trae gente de Arcor, por ejemplo, el CEO financiero es el ex CEO financiero de Garbarino. El gerente de recursos humanos es el ex gerente de recursos humanos del grupo Arcor. O sea, empieza a traer gente muy preparada y yo. Y yo también. Este, exacto. Tal cual. Se trajo un staff, digamos, de mandos medios muy profesional eh, y se pasó a la profesionalización incluso ya desde el directorio. Porque, por ejemplo, Oscar es el último CEO de la familia. O sea, eso ya está escrito, está bajado en la empresa, entonces el próximo CEO ya no es de la familia. O sea, ya es una empresa que pasa a ser, o sea, dirigen ellos como accionistas en el directorio, pero la conducción ya no es más de la familia, digamos.
sea el último paso para que ya sea 100% profesional. Bueno, me sale la posibilidad. Yo más o menos ya estaba entendiendo algo del repuesto de moto. Después te das cuenta que en realidad cuando está en la parte comercial, lo que vende es indistinto, es secundario. El tema es la estrategia comercial, estudiar a los clientes, cómo llegamos, qué necesitan. En la parte mayorista, cuál es la necesidad que hay atrás. Puedes decir, bueno, en la parte mayorista, ¿el cliente qué quiere? ¿Repuesto? No quiere repuesto, él compra para revender, él quiere rentabilidad. Entonces, bueno, yo cómo le doy rentabilidad de servicio para que para él sea fácil manejar su negocio de repuesto y confíe en Motos Sáenz Peña porque le damos buenos precios, porque le damos plazo, porque le damos entrega, porque le traemos 3 variedades de precios del repuesto para que pueda ofrecer el caro, el intermedio, el barato, todo ese servicio. Sí, sí. En mi época, teoría de la organización, sí. En mi época se llamaba así. Exacto. Esa materia está buenísima porque lo que tiene es que, para mí es como la que te cierra el círculo, porque vos vas viendo todos los sectores, recursos humanos, el costo, sí, sí. A mí me gustó mucho y fue la que cerró todo y digo, bueno, acá sigue siendo el profesor Julio. Bien. Eh, entonces digo, bueno, total, ahora me paso de materia eléctrica, no sé nada, me cambio y me cambié. Y empecé hace un año. Y la verdad que también, como que uno ya va aprendiendo, digamos, ya tiene su método de aprendizaje y ya lo vas replicando un poco, obviamente que siempre vas agregando cosas nuevas, pero también llega base de datos y empieza a investigar cuáles son los clientes, qué es lo que vende la empresa. De electricidad no entiendo nada, esto llevo un año todavía y sé muy poco, pero ya hemos cambiado todo el modelo de atención y ya tenemos los resultados en los números. Y la verdad que dio un giro de 180 grados a la empresa, porque era una empresa que en su concepción nació como retail. Entonces, había muchas sucursales y la venta estaba toda apuntada a minorista. O sea, la señora que viene, el señor que viene para comprar para su casa. Quiero poner el panel en la cocina, quiero un enchufe para el aire, bueno, todo eso. Entonces, cuando empiezo a analizar los números, veo que, digo, no, para, si acá la mayor facturación la hacemos a empresas, ¿por qué tenemos un modelo de atención para particulares y el fuerte de la facturación es empresa? Entonces, bueno, ahí empezamos de nuevo la investigación. Bueno, ¿cómo es la estructura? La estructura es así, hay un jefe que tiene que ver todo y además tiene que ver las sucursales. Entonces, bueno, obviamente que el jefe siempre se va a enfocar en lo que le genera más facturación. No había chance que llegue a ver los detalles de sucursales, la exhibición, que está en la mercadería, que están las ofertas, que están las promociones, todo ese tipo de cosas del día a día, cuando estás cuando estás detrás de presupuestos grandes, de obras, de edificios, de casa, y bueno, en la sucursal la veo después. Entonces, bueno, desde ahí empezar a construir, decir, bueno, vamos a separar mayorista por un lado, particulares por otro, porque las necesidades de los clientes son totalmente distintas. Entonces, bueno, ahí se separó en dos la jefatura. Ahí mi equipo era, cuando entré tenía el jefe comercial de Catamarca, el de Jujuy y el de Tucumán. En Tucumán lo dividimos en dos. Bueno, en Tucumán había 5 sucursales. Lo dividimos en dos y decimos, bueno, vamos a poner un jefe minorista que se estaba enfocado en los particulares, entonces está permanentemente viendo oferta, armando la cartilla, viendo exhibición en las sucursales, logrando acuerdo con los proveedores para poner exhibidores, para hacer oferta en conjunto, todo ese tipo de cosas relacionadas al público final. Hay una sala de experiencia nueva en una sucursal de Solano Vera, pero no voy a hacer propaganda de eso ahora. Sí, es nueva. Y después jefe mayorista. El jefe mayorista lo que tenía que hacer es, se separó el equipo también y se designó, bueno, estos vendedores son mayoristas, estos vendedores minoristas. Los mayoristas, el modelo de hoy es 2 escritorios, viene a la empresa, lo atienden. Bueno, ahora no. Al mayorista hay que salir a buscarlo a la calle. O sea, cuanto más fácil se le haga a ese tipo
que no tiene tiempo y necesita avanzar con su obra mejor. Entonces cambié el modelo y tenemos vendedores en la calle que ya van directamente a visitar la obra, la constructora, a las oficinas de compra y van directamente cotizan ahí. Ahora implementamos también un sistema de omnicanalidad en donde ya el cliente ya no se comunica con el vendedor. Entonces por ahí le mandan al vendedor Javier, el vendedor Javier está ocupado y le contesta cuando se desocupa la noche que llegó a la casa y ya pasó la necesidad. Entonces, a través de ese número va toda la comunicación a una sola línea de WhatsApp, pero detrás de esa línea de WhatsApp están los 5 vendedores, más 2 front, que le llamamos nosotros, o administrativo de ventas, soporte de atención a empresa, que contestan. Entonces vos tenés respuesta inmediata de tu necesidad. El presupuesto ya. ¿Querés que te mande la mercadería? Te la mando. Decime dónde la obra, coordina, a qué hora la querés, armamos el camión. Se va, bueno, todo ese nivel de servicio se armó pensado para la empresa y bueno, el número de empresas se empezó a elevar y entendemos que el desarrollo hoy va por ahí. Así que bueno, seguimos armando todo eso, pero bueno, de a poco ya se va viendo, no tan de poco en realidad, ya se van viendo mucho los resultados. Pero bueno, todo por empezar por los números, entender cómo el negocio y tratar de adaptar lo que tenés a lo que el mercado necesita. Y a veces no lo tenés que salir a buscar, que hoy esa es la parte más difícil de este rubro. Por ejemplo, necesito vendedores y ya hemos probado. Entonces vos traes un muy buen vendedor de otro rubro que tiene cartera de constructora, todo. Obviamente esto lo aprendí equivocándome. Decir, bueno, no consigo gente que tenga conocimiento eléctrico y que además sea vendedor de calle, viajante. Voy a traer a este que tiene cartera de empresas constructoras, vendía otra cosa, pero los conoce a todos, a todas las constructoras. Bueno, vení, ahora va a vender material eléctrico. Y no funcionó. Sí, hoy está funcionando, pero después de 6 meses. Me pasó en Concepción, claro, la curva de aprendizaje es mucho más lenta porque es un rubro muy técnico. La electricidad es como todo el mundo, digamos. Porque el que compra necesita asesoramiento técnico. Entonces, el tipo tenía excelente relación con la constructora. Entonces yo voy a, no sé, constructora García y Javier me va a decir, toma este listado, necesito para tal obra. Entonces, al momento de cotizar, el vendedor tiene que saber del asesoramiento, de decir, no, bueno, esto está bien, esto está mal, se reemplaza con esto y el complemento es aquel. Pues, exactamente, es muy importante en este rubro. Que yo pensaba que, digo, no, con la relación ya es suficiente porque te pasan el listado de materiales y lo cotizás, pero resulta que no es tan directo, no es lineal, el listado tiene reemplazo, complemento, tenés que saber, no, le están pidiendo bien, le están pidiendo mal, esta llave no va con esta, este cable es fino para tal cosa, entonces bueno, la parte técnica es bien importante. Los, lo fueron capacitando los compañeros que tienen más experiencia. O sea, empezás a salir con otro vendedor y armar los presupuestos juntos. Él traía el presupuesto y sentado con otro vendedor de más experiencia que le iba explicando. Hoy, después de 6 meses, ya factura bien, pero bueno, fue un aprendizaje de que en este rubro es muy importante ese conocimiento. Y nos pasó el caso contrario en Concepción, que trajimos un vendedor de la competencia, le hicimos una oferta, bueno, lo trajimos, y a los 2 meses facturaba una locura, digamos, el tipo. No conocía a tanta gente, pero tenía mucho conocimiento técnico y así fue llegando a toda la... Bueno, en el sur, más que nada, bueno, también en cada lugar tenés distintas particularidades. En el sur, la mayoría de los clientes, las obras que tenés son obras públicas. Entonces la venta es municipio, comuna, y tenés un montón de pueblitos. Entonces el tipo se recorre todo eso y ahí se hizo un montón de clientes y arrancó, en 2 meses facturaba más que los otros que tenían 2 años ya de antigüedad. ¿Mm?
Claro, en lo privado es toda negociación. O sea, precio, plazo de entrega, que hoy es algo muy importante porque acá tenemos la particularidad de que muchos de los productos son importados. Y hoy con los problemas que hay de importación es muy difícil, por ejemplo, exacto. En realidad nosotros no importamos directo, pero los proveedores, me pone un ejemplo, por ejemplo, Zika. Zika tiene todo armado, entonces ellos no tienen problema de abastecimiento. Ellos traen, parte fabrican acá y parte fabrican de China. Todo lo que es panelería, estos paneles, los traen de China. Ellos tienen muy aceitado su proceso y no tenés problema de entrega. Pero después tenés, por ejemplo, Philips, que bueno, es una empresa internacional, a diferencia de Zika, que es nacional, que si bien importa, pero es de acá. Philips depende de afuera, entonces no tiene el circuito tan aceitado para el tema de la importación. Entonces el tema de Cira, hoy vos tenés el plazo y decís, bueno, eh, no sé, necesito 500 paneles de esto para una obra. Bueno, son 60 días la entrega, porque 60 días demora eh, exacto, desde que llega de China acá, 60 días, perfecto. Pero 60 días más Cira. ¿Y cuánto es Cira? Nadie sabe, digamos. Hoy, primero, cuando apareció Cira, no, son 15 días. Después son 30 días, 60 días. Y hoy puede ser un día o un año. Porque hay un montón de empresas que tienen los contenedores ahí con la mercadería y no lo pueden ingresar. Por la cuestión de la falta de divisa. ¿Y qué te complica eso del lado nuestro? Que por ejemplo Philips te factura una vez que te despacha. O sea que si yo cierro precio con vos hoy, si vos me pagas hoy, listo, porque si fuese entre privados, yo ya esa plata la tengo trabajando y después Philips me va a mandar cuando tenga, me factura en ese momento, voy a tener diferencia de tipo de cambio, pero la plata ya está en la empresa y ya la fuimos trabajando. Pero si es Estado, el Estado y la obra pública generalmente depende de cada entidad, pero la mayoría te paga una vez que recibe la mercadería, con el remito conformado. Entonces ahí vos tenés que esperar los 60 días más CIRA, vos ya congelaste precio en este momento y después de 90 días, capaz que con suerte tenés la mercadería, en ese momento recién Philip te factura a vos, pero vos ya facturó 90 días atrás, el precio totalmente distinto y ya perdiste plata, digamos. Entonces como que bueno, tenés que tener mucho cuidado en eso. Además las licitaciones también tienen un presupuesto oficial, que bueno, te podés pasar de ese presupuesto si no te quedas fuera. Porque si no, decís, bueno, le pongo un margen más alto y me cubro los 90 días, pero bueno, si a veces no te alcanza el presupuesto oficial para cubrirte tanto. Nos pasó ahora con una operación muy grande que teníamos un margen de 33%, lo máximo que podíamos poner de margen era 33%, pero Philip me lo entregaba en 60 días. La municipalidad me la pagaba una vez que lo reciba, 60 días después, entonces ya tenía 120 días con un margen de 33%, es imposible. Si hoy te comes 7-8% mensual los aumentos, ya está frito, digamos. No, decidimos no participar. Exacto, sí, porque todo eso va por dólar oficial. Y venía a un ritmo de 5 o 6% los meses anteriores, pero ahora ya se aceleró y de las estimaciones, digamos, que estamos haciendo nosotros en la empresa es que de 7-8% mensual no va a bajar, con riesgo de que siga aumentando, digamos. Sí, nos pasó cuando se fue Guzmán, en julio fue, del año pasado. Julio del año pasado, disparada de precio y de dólar, igual a la semana pasada. Se van repitiendo los ciclos por cada vez más corto. Que ya teníamos operaciones cerradas, además también cuando haces con el Estado, tenés 30 días de mantenimiento de oferta. Entonces, vos pasás el presupuesto y durante 30 días vos lo tenés que respetar. Que hoy es una locura acá, 30 días puede pasar de todo. No, exacto. Sí, hoy son para el día, para el día. Entonces,
Teníamos una obra, creo que en ese momento eran como 14 millones, una cosa así. En el medio sale lo del dólar, obviamente se para la venta, se frenan las cuentas corrientes, hasta que se reacomoda todo, y a los, no sé, 10 días llega la orden de compra no me acuerdo si era de un municipio o una comuna del interior. Llegó la orden de compra y hacemos los números y nos daba, creo que el margen 3%, una cosa así, o sea, era perder plata porque de costo impositivo no va a tener cerca de un 8 y moneda, entonces era a pérdida. Pero bueno, ahí tenés que evaluar y decir qué hacemos y la tenemos que cumplir, porque si vos no la cumplís, te sancionan y después no podés participar más, así que bueno, ahí se prioriza el largo plazo y decir, bueno, pierdo en esta, pero pero sigo jugando, digamos, a futuro, porque si no te sancionan y ya no puedes participar más. Entonces, bueno, hoy estamos con mucha cautela en todo lo que es público y con un poquito el pie en el freno porque el contexto no te permite. No, en el caso este comercial lo tomo yo, eh, pero por ejemplo, en el grupo, todo lo que es la parte financiera la maneja la corporación, digamos, la parte corporativa, que es el grupo. O sea, dentro del grupo Univer hay una gerencia financiera y ellos ven todas las unidades de negocio. Amper, El Amigo, el Sol Materiales, en todas las empresas centralizan ahí. Y ellos bajan ciertas directivas de trabajo y de ahí vos tomás eso y tenés que adaptarlo comercial para cumplir esas directivas. Entonces, desde lo comercial, lo que podíamos hacer, por ejemplo, nos bajó los plazos y dice, no, podemos trabajar solo de 30 días. Nos mata con los clientes porque todo lo que es mayorista veníamos 30, 60, 90, le baja de golpe a 30. Y además, al margen de tu decisión está la competencia. Que si y la competencia, por ejemplo, no bajó su plazo, siguió 30, 60, 90, entonces 30 días nos mataba. Me juntó con la gente de compra, ¿no? Vení, vamos a hacer un ponderado por los proveedores, de los proveedores más importantes en base a la venta. Entonces, sí, bueno, el 80% de la venta tenemos 5.000 artículos y el 80% lo hace con 900 y moneda, casi 1.000. Bueno, hagamos la torta de proveedores. ¿Qué plazo tenemos nuestros proveedores? Sacamos el promedio el plazo promedio de pago ponderado por proveedor y nos daba 44 y medio. Ahí está, voy con el financiero. Vení financiero, mirá, sí, acá vos me pedís que cobre 30, pero yo tengo 15 días más de calce con los proveedores porque ellos me están dando en promedio 45. Entonces, bueno, digo, déjame trabajar 30 y 60, estoy en promedio 45 y no estoy poniendo un mango porque es la financiación que me está dando el proveedor. Bueno, ok, y ahí nos dejó trabajar 30 y 60. Entonces, te tenés que ir adaptando. Claro, porque generalmente ellos hacen claro, ellos ven a nivel grupo. Entonces, como el grupo, cuando vuelve a nivel grupo, lo que más pesa es todo lo que es chapa, cemento, hierro, que eso, los plazos son muy cortitos. Entonces, como que bueno, hacen la bajada general y bueno, ahí nosotros tomamos la particular y decimos, no, pará, nosotros Amper necesitamos otra financiación distinta y aparte la tenemos de parte del proveedor y bueno, lo presentamos y nos están permitiendo trabajar así. Tiene sus ventajas y sus desventajas, digamos. Exacto. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Igual nosotros tenemos una persona dentro del departamento de finanzas que se dedica a ver solo a Amper, pero ella en realidad se dedica más a ver todo lo que es el riesgo crediticio. Es como una tarea más operativa, no estratégica. Entonces de ahí lo estratégico lo tomamos nosotros. Y ella controla, decir, bueno, a este cliente le podemos fiar o le podemos dar un cupo de cuenta corriente de, no sé, 2 millones de pesos en base a sus movimientos, a los informes financieros y a información que va consultando, pero es como una tarea más operativa. Después la otra parte estratégica la definimos nosotros. Y muchas veces también nos pasa en lo comercial, que ya si alguno va a la parte comercial le va a pasar seguido, de que tiene que romper las reglas un montón de veces pensando en el futuro.
Porque vos decís, bueno, un cliente, teníamos una operación que se estaba cerrando a 30, 60 y 90 días antes del lío del dólar. Sale el día del dólar, nos cortan la cuenta corriente, un cliente muy importante que nos compra un montón. Y yo a ese cliente no le podía decir, no, dame un cheque a 30 porque lo mato. Y además la competencia, yo sé que estaba aceptando 30, 60, 90, se iba. Y un cliente que ya está fidelizado, exacto, que ya está fidelizado con nosotros, que ya confía en nuestro servicio, eh, hacer que por un presupuesto se vaya y le da la posibilidad de que te compare, de que allá lo atiendan mejor, de que le den otro precio diferencial. Claro, ese riesgo no lo voy a correr y bueno, hay veces que sí, no, bueno, dame 30, 60, 90 y después cuando vamos, tenemos todos los miércoles el financiero, ahí en el financiero me agarra la cachetada del financiero y bueno, yo pongo así, pero bueno, yo sé que en pos de futuro, quizá en esa operación, por el costo financiero termine con un margen más bajo, pero yo sé que digamos, el valor de largo plazo del cliente lo voy a recuperar 10 veces. Sí. En realidad, nosotros nos movemos en base a los proveedores. Si el proveedor a mí no me corta la venta, nosotros vendemos normalmente. Ahora, si el proveedor corta la venta, es mucho más riesgoso vender porque yo vendo, me quedo con la plata, pero si no puedo comprar y hay una devaluación ese día, por ejemplo, tu plata pasa a vale menos. En cambio, si el proveedor te está vendiendo, hoy la clave es la plata no la tengo jamás, digamos. Viene el cliente al proveedor. Es como, quiero tener mercadería, digamos, no quiero tener plata. Bueno, después está en el medio del juego de la liquidez, que ya se encarga finanza, de que no te falte, porque a veces también se comete el pecado de decir, no quiero mercadería, 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 cuando te das cuenta tu capital de trabajo es enorme y la rentabilidad cuando llega al directorio, sí, bueno, la rentabilidad sobre el activo es nada, porque tiene un stock gigante con una rotación corta. Bueno, exacto. Costo de almacenamiento, tener riesgo de rotura, pero también lo más caro es el costo financiero de ese stock, porque es plata que tiene movilizada y no rota. Entonces, bueno, ese casualmente es una de las cosas que estamos tratando de mejorar nosotros, porque en los otros rubros o en los otros rubros de la empresa, del grupo, esa parte como más aceitada y la rotación del stock a veces menos de un mes. En todo lo que es hierro, cemento, es como muy dinámico. En cambio, nosotros, la falta de material que hay y las demoras que tenemos en la importación hacen que el lead time, digamos, del proveedor, la demora que tenemos de entrega a los proveedores, se fue alargando. Entonces, al momento de calcular o de hacer el cálculo de la cantidad de mercadería que necesitas, te da que tenés que hacer mucho más grande tus pedidos para cubrir esa demora. El stock de seguridad se va para arriba, el stock promedio también se te va para arriba, y eso es todo plata. Es todo plata que tenés inmovilizada. Entonces, cuando va a ver la rentabilidad sobre los activos, se baja muchísimo porque el activo se engorda mucho. Entonces, bueno, eh, algo que nosotros estábamos con 2 meses y medio y hoy ya estamos con 3 y medio, que es un montón, pero bueno, es como, exacto, son decisiones. Porque voy a decir, bueno, está bien, tengo el costo financiero de tener esta plata inmovilizada, pero la otra cara de la moneda es bien el cliente y no tengo. O le digo, claro, tal cual, exacto, tal cual. Tal cual. Y bueno, todo eso se pelea. Eso es lo bueno de cuando empezás en proceso y entender cómo es la relación de todos los sectores. Las, las, y si han visto ya, Javi me va a recordar la teoría porque no me la acuerdo bien, pero ¿cómo se llamaba el de las tensiones? Exacto, exacto. La palanca de control. La tensión esa la va a ver permanentemente porque finanza quiere tener su número bien. Comercial, yo quiero cumplir los objetivos comerciales. Administración quiere que los procesos estén bien y que esté todo seguro y que no haya problema, pero yo necesito agilidad comercial
Entonces, para mí los procesos administrativos son eternos. Y cuando yo quiero, muevo algo para darle respuesta rápida a un cliente, después de administración viene y me cachetea, y me dice, no, así no es el proceso, y falta esto, y bueno. Y permanentemente van a ver cómo juega eso, digamos, entre todos los sectores. El otro día justamente tuve con capital humano también un tema eso, de sentarme con los números, porque la construcción viene bajando mucho desde principio de año hasta ahora. Marzo repuntó un poco, pero enero y febrero fue muy malo. Caso distinto de Namper, o sea, el grupo fue baja la venta, pero Namper no. Entonces, a nivel grupo, eh, cuando baja la venta, obviamente que la estructura de costo fijo se hace más pesada. Entonces, tengo que tener que empezar a optimizar y poner el ojo en el gasto. Pero bueno, siempre en la venta en tratar de mejorar, porque cuando levanta la venta mejora todo. Es como ese dicho de, las ventas son como el agua del río. Cuando estás vendiendo mucho y lleva mucha agua, está buenísimo. Pero cuando vendes poco y baja el nivel, ya se empiezan a ver las piedras, los pescaditos muertos, la basura. Exacto, entonces cuando las ventas van bien, vamos todos felices y contentos. Cuando baja la venta ya empiezan a poner el ojo en el gasto, a optimizar y a ser más eficiente, porque bueno, ya no, el agüita no te tapa toda esa ineficiencia. Entonces, bueno, no, el gasto está muy alto. Bueno, nos sentemos a ver, a analizar la estructura, cómo están los niveles de, de productividad de la gente, cómo está el depósito, cuántas personas tenés. Eh, bueno, nosotros tenemos cierta forma de cuántas remisiones hacen al mes, cuánta plata está moviendo cada uno de los operarios, o sea, para ver si te sobra gente o no, porque tienen que optimizar. Entonces, bueno, vos tratás desde el lado tuyo de no perder ningún recurso, porque si vos lo perdés, después ya no lo recuperás. Después salí a contratar a otro, una vez que lo perdiste, chao. Tienen que pasen todos los procesos para que te den el sí de meter una persona. Entonces defende a muerte el equipo y a la vez tienen que decir, no, tengo que levantar las ventas para no perder equipo. Así que no, la verdad que es un mundo muy apasionante. No sé si alguno tiene ya labura, pero es una locura. Hay veces que la pasa, bueno, yo la paso generalmente muy bien, y bueno, y hay veces que te estresas también porque en decisiones como esta, que te sentás, está en juego el laburo de gente, o sea, de personas. Entonces vos por ahí tomas decisiones, vos decís, bueno, a ver, necesito bajar estructura, y decís, bueno, tengo que bajar 2 recursos, pero son 2 recursos que vos los conocés, que labura todos los días, que los saluda a la mañana. Entonces son decisiones fuertes que a veces tienen que tomar, pero bueno, hay que estar. Esa es la parte fea que a veces también te toca pasar. Pero bueno, forma parte, digamos. Uno hace todo lo posible para no, pero bueno, siempre hay que mantener viva la vaca que es la que da la leche, digamos, si no, o la gallina, porque si no, después a la larga, toda la ineficiencia se paga, se paga, se paga, se paga. Así que, bueno. Eso hago hoy. Y después no sé cómo estamos de horario. ¿Estamos bien? Bien. Así que bueno, muchas gracias por la atención, por las preguntas. Si me quieren preguntar lo que sea, pregunten nomás, sin miedo. Y mi consejo es que disfruten el viaje porque pasa muy rápido. Es impresionante. Yo me acuerdo ayer que entró a la facultad, que empezó y ya han pasado, no sé, ¿cuántos años? Como 15. Eh, exacto. Sí. Sí. No, pero ya van a ver, disfrutan la parte de la facultad porque después extraña. Ah, sí, siempre. Yo lo extraño todavía, de ser compañero de Javi. Así que bueno, eso. Muchas gracias a todos los de allá también. Gracias, Luca. ¿Queda alguna pregunta, chicos, para Luca? ¿No? Ángel. No, tenía en la, tenía en la cabeza, eh, tenía en la cabeza, no sé si qué me gustaba, pero sabía y decía, no, recurso humano no me gusta.
O sea, como que descartaba el recurso humano. eh, y me gustaba más la parte de marketing. Decía, bueno, marketing me gusta, era como más piola, más, más soft, más... Este, me gustaba eso. Arranqué en proceso, recontra duro así y estructurado. Pero bueno, todo te va dejando una enseñanza, digamos. Proceso me ayudó muchísimo a entender cómo funciona la organización de punta a punta y las interacciones. Después, siempre pongo el ejemplo de que no me gustaba el recurso humano, porque ahora, como les decía, cuando vos estás a un nivel gerencial es lo más importante, porque vos ya no ejecutás nada, vos lo que tenés que lograr es que el resto haga el laburo bien. Entonces, la parte blanda de eso terminó siendo muy importante y ahora digo, no, la verdad que el recurso humano es muy importante. Mm, mm, mm. Sí. Mm, sí. Sí. Mm, mm. Claro. Mm. Sí, tal cual. Y después otra cosa que me pasaba es que yo siempre estuve en la empresa de la familia y en la parte comercial. Entonces como que yo decía, no, la parte comercial no, o sea, es lo mismo que he hecho siempre. Y después, o sea, se fue dando y terminé haciendo esto. Y yo de chico decía, no me gusta y hoy me encanta. Entonces es como donde está todo el día a día, como el tiburón que está exactamente. La adrenalina está en este sector y me gusta mucho. Eh, pero bueno, la parte de capital humano es muy importante cuando tenés que dirigir un equipo. En realidad todo, pero porque desde armar la descripción de puesto para que la persona sepa y tenga claro qué es lo que tiene que hacer, armar el sistema comisional. Voy a decir, bueno, es un plan de acción concreto para decir yo a través de un esquema comisional tengo que lograr que la persona cumpla su objetivo y además si lo cumple, si lo que tenga una motivación para sobrecumplirlo. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que implementé acá, de armar un esquema comisional, o qué pasa por ahí en lo comercial. Vos llegas al 100% y ya te empieza a guardar para el mes que viene. Decís, bueno, el mes que viene no sé cómo va a estar. Entonces, bueno, armé el esquema comisional para que el tipo tenga incentivo. Decir, bueno, ya llegué, pero si llego al 120, el porcentaje de comisión es mayor. Entonces ahí el tipo se rompe para llegar. Exacto, y ganar más plata. Mm, exacto. Así que después te das cuenta que toda y cada una de las materias en el sector que esté tienen totalmente están conectadas y interrelacionadas una con otra. Y lo que no sabía que me iba a gustar era la parte financiera y terminé haciendo la especialización en finanzas y bueno, hoy me gusta un montón. Así que, y último, ahí ya para terminar, los dos consejos que yo digo, bueno, de qué sí me arrepiento eh, de, de no haber estudiado más inglés. Yo sé, me defiendo, estudié en el colegio, pero la verdad que me hubiese gustado más practicarlo porque te abre otras puertas distintas y que lo puedan estudiar inglés a perfección, digamos, háganlo. Em, y si pueden estudiar programación y entender algo, también. Sobre todo la parte de datos y de análisis, de armar tablero, automatiza cosas, es una bomba, digamos. Está buenísimo. Sí. Sí, justo creo que lo acabo de decir. Hice la especialización en finanzas, que me falta la tesis, que ya me va a ayudar Javier. Ya voy a hacer la tesis, pero sí, ¿y por qué elegí? Yo estaba entre dos opciones, o hacer el MBA o hacer la especialización en finanzas. Elegí finanzas por dos motivos. Una, porque la carrera de administración ya te da un paneo muy general y creo que la maestría, lo que tiene en administración, a otras carreras le abre un mundo
terrible de oportunidades, pero al licenciado en administración es lo mismo que estudiamos, digamos. Exacto. Exacto, entonces digo, no, bueno, me especialicé en finanzas teniendo en cuenta dos cosas también. A medida que vas subiendo en la estructura de la organización, cada vez te vas despegando más del operativo, vas tomando más rol el liderazgo, pero a medida que voy a llegar a una dirección, ya toda la gestión es número. Voy a ver índices, indicadores, rentabilidad, ratios, entonces pensando a futuro y preparándome a eso. Bueno, y además estadísticamente, la mayoría de los CEO vienen de finanzas. Así que bueno, por eso elegí, la hice acá, sí. La hice acá con Jorgito. Así, sí. No sabría decirte específicamente, porque casualmente es una de las cosas que no sé mucho, que me gustaría aprender, pero sí tengo compañeros o amigos que están estudiando un lenguaje que ahora no me acuerdo. Puede ser Python, sí, exacto. No sé bien, la verdad que no te debo esa respuesta. Preguntarle a alguien que estudie programación, pero bueno, sé que le sirve mucho, sobre todo para el análisis de datos y la automatización de reportes y toda esa parte de la empresa. Sí, hoy uso Power BI y Excel, esas dos, tal cual. Bueno, gracias, muchas gracias a todos. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Luca, por haber compartido este momento. Gracias a los presentes y a los que estaban conectados por Zoom. Con esto finalizamos la charla de hoy. Gracias.